Sé que suena como una telenovela barata, pero mientras estoy sentada aquí en la oficina del abogado de mi familia sosteniendo documentos que prueban lo impensable, me doy cuenta de que la vida puede ser mucho más oscura que cualquier ficción. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 34 años y soy contadora forense. La ironía no se me escapa. Pasé mi carrera destapando fraudes financieros, desenredando números manipulados, encontrando dinero escondido. Nunca pensé que las habilidades que uso para atrapar criminales corporativos las tendría que usar para investigar a mi propia familia. Pero aquí estoy, con evidencia que sugiere que mi hermano mayor, Diego, no solo mató a nuestro padre, sino que lo planificó meticulosamente durante meses. Todo comenzó hace 6 semanas cuando papá murió. Oficialmente, fue un ataque al corazón. Roberto Mendoza, 68 años, empresario exitoso, dueño de una cadena de ferreterías valuada en aproximadamente $15 millones. Murió en su estudio una noche, solo. Para cuando Diego lo encontró a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. En ese momento, estaba devastada. Papá y yo éramos cercanos. Después de que mamá murió de cáncer hace 10 años, me convertí en su confidente. Cenábamos juntos todos los miércoles, yo revisaba sus finanzas personales, él me pedía consejos sobre decisiones de negocios importantes. No teníamos secretos. O eso creía. Diego y yo nunca fuimos particularmente unidos. Él tiene 42 años, 8 años mayor que yo. Toda su vida, papá intentó involucrarlo en el negocio familiar. Diego trabajaba como vicepresidente de operaciones, un título impresionante para alguien que básicamente delegaba todo trabajo real a los gerentes mientras cobraba un salario de $200,000 anuales. Papá siempre lo justificaba diciendo: tu hermano tiene otras habilidades, o eventualmente encontrará su lugar. La verdad era que Diego era perezoso, manipulador y tenía un problema grave con las apuestas. Cada pocos meses, papá tenía que rescatarlo financieramente. 50,000 aquí, 100,000 allá. Deudas de casinos, préstamos de usura, inversiones estúpidas. Yo le rogaba a papá que dejara de facilitarle su adicción, pero él siempre decía: es mi hijo, no puedo abandonarlo. El funeral fue un espectáculo. Diego actuó el papel del hijo devastado perfectamente. Lágrimas, discursos emotivos sobre lo increíble que era papá, promesas de honrar su legado. Su esposa, Valeria, una mujer superficial obsesionada con las apariencias, lloraba dramáticamente en la primera fila. Todo parecía apropiado, dentro de lo horrible de la situación. La primera señal extraña llegó 3 días después del funeral, cuando el abogado de papá, el licenciado Hernández, nos convocó para la lectura del testamento. Diego llegó con una carpeta llena de documentos. Solo quiero estar preparado, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El testamento era claro. Papá había dividido todo equitativamente entre Diego y yo, 50-50. La empresa familiar, las propiedades, las inversiones, todo dividido a la mitad. Era justo, era esperado. Pero Diego no parecía sorprendido. De hecho, parecía molesto. Después de la lectura, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Diego me detuvo. Sofía, necesitamos hablar sobre el negocio. Papá habría querido que yo lo manejara. Tú no sabes nada de ferreterías. Diego, soy contadora. Puedo aprender sobre ferreterías. Y papá dejó muy claro que quería que lo compartiéramos todo. Su mandíbula se tensó. Mira, sé que eres inteligente con los números y todo eso, pero este negocio necesita un hombre al mando. La gente espera eso. Me reí. No pude evitarlo. ¿Un hombre al mando? Diego, ES 2025, number 1950. Y honestamente, papá pasó años cubriendo tus errores. No voy a dejarte arruinar lo que él construyó. Su rostro se puso rojo. Valeria se acercó, tomándolo del brazo. Cariño, no vale la pena discutir ahora. Todos estamos de duelo. Pero vi algo en sus ojos en ese momento. No era tristeza ni dolor. Era furia pura, y algo más. Algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. Esa noche, no pude dormir. Algo en la reacción de Diego me molestaba. ¿Por qué estaba tan insistente en controlar el negocio inmediatamente? ¿Por qué parecía tan seguro de que papá habría querido que él estuviera a cargo cuando papá nunca había dicho tal cosa? A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Iba a hacer lo que mejor sé hacer, seguir el dinero. Al día siguiente comencé mi investigación. Como copropietaria de las ferreterías Mendoza, tenía acceso completo a todas las cuentas y registros financieros. Empecé revisando los últimos 6 meses de transacciones de la empresa. Lo primero que noté fueron retiros inusuales. $50,000 aquí, 75,000 allá. Todos autorizados por Diego con la firma de papá. O lo que parecía ser la firma de papá. Había algo ligeramente diferente en ellas, una inclinación en la R, que no era característica de papá.
Lo habría pasado por alto si no hubiera revisado miles de documentos firmados por él a lo largo de los años. Contraté a un experto en grafología sin decirle a nadie. Le di muestras de firmas auténticas de papá y las firmas cuestionables. Su respuesta llegó 3 días después, con un 95% de certeza: estas firmas son falsificaciones. Hechas por alguien que conocía bien la firma original, probablemente practicadas, pero no auténticas. Mi corazón se aceleró. Diego había estado falsificando la firma de papá. Había robado casi $500,000 de la empresa en 6 meses. Pero eso no era lo peor. Seguí investigando. Revisé los registros médicos de papá que tenía como contacto de emergencia. Papá había estado perfectamente sano. Su último chequeo, 2 semanas antes de morir, mostró que su corazón estaba en excelente condición. Para alguien de su edad, tiene el corazón de un hombre de 50, había escrito el cardiólogo. Entonces, ¿cómo murió de un infarto? Contraté a un investigador privado, Roberto Salinas, un ex policía con reputación impecable. Quiero que investigues la muerte de mi padre, le dije. Oficialmente fue un infarto, pero creo que algo no cuadra. ¿Sospechas de alguien específico?, preguntó. Mi hermano Diego. Y quiero que lo investigues sin que él lo sepa. Roberto trabajó rápido. En una semana, tenía información perturbadora. Diego había estado en contacto frecuente con un farmacéutico con antecedentes penales por vender medicamentos controlados sin receta. Las llamadas telefónicas entre ellos aumentaron dramáticamente en las semanas previas a la muerte de papá. Hay algo más, dijo Roberto durante nuestra reunión en un café discreto. Diego ha estado visitando un casino en Monterrey casi semanalmente. Las deudas son enormes. Debe aproximadamente $2 millones a gente muy peligrosa. 2 millones. Eso explicaba su desesperación por controlar el negocio. No era solo codicia, era supervivencia. Pero entonces Roberto dejó caer la bomba real. Encontré a una mesera del casino dispuesta a hablar. Dice que escuchó a Diego hace 2 meses diciéndole a alguien por teléfono: no te preocupes, el viejo no durará mucho más. Para fin de mes tendré el dinero. Me quedé helada. ¿Puedes conseguir que testifique? Tiene miedo. La gente con la que Diego está involucrado no son personas con las que quieres meterte. Pero grabé la conversación donde me lo contó. No es admisible en corte, pero es evidencia. Mientras tanto, Diego presionaba cada vez más para que yo vendiera mi parte del negocio. Sofía, sé razonable, me dijo durante una cena familiar que Valeria organizó, claramente para emboscarme. No puedes manejar una ferretería. Yo te ofrezco 5 millones por tu mitad. Es generoso. Diego, mi mitad vale 7,5 millones. Y no voy a vender. Valeria intervino con su voz melosa. Sofía, cariño, sé que estás de duelo y no piensas con claridad. Diego solo quiere lo mejor para todos. 5 millones es mucho dinero para una mujer soltera. Podrías viajar, disfrutar la vida. No estoy interesada, dije firmemente. Diego golpeó la mesa. Por el amor de Dios, Sofía. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Papá habría querido que la familia se mantuviera unida. Papá habría querido que respetáramos sus deseos. Y sus deseos eran que compartiéramos todo equitativamente. Después de esa cena, supe que tenía que acelerar mi investigación. Diego estaba cada vez más desesperado. Desesperado y peligroso. La confirmación final llegó una semana después. Roberto consiguió acceso a las cámaras de seguridad de la casa de papá la noche que murió. Diego había estado allí. Las cámaras lo mostraban llegando a las 9 de la noche, 1 hora antes de que papá supuestamente muriera. Pero Diego había dicho que encontró a papá muerto a la mañana siguiente, que no lo había visto esa noche. Había mentido. Y si había mentido sobre eso, ¿qué más estaba ocultando? El momento de la verdad llegó de la manera más inesperada. Recibí una llamada de la doctora Carmen Ruiz, la patóloga que había realizado el examen inicial del cuerpo de papá. Su voz sonaba tensa. Señorita Mendoza, necesito verla. Es sobre su padre. Hay algo que debí haber notado antes. Nos encontramos en su consultorio esa misma tarde. La doctora Ruiz parecía incómoda, culpable incluso. Revisé el expediente de su padre nuevamente, comenzó. Algo me molestaba. Los síntomas que su hermano describió no coincidían perfectamente con un infarto típico. Pedí permiso para exhumar el cuerpo y hacer una autopsia completa. Mi corazón se detuvo. Y encontramos niveles elevados de digoxina en su sistema. Es un medicamento cardíaco. En dosis normales, regula el ritmo cardíaco. En exceso, causa un paro cardíaco que se ve exactamente como un infarto natural. Mi padre no tomaba digoxina, susurré. Lo sé. Revisé todos sus medicamentos. No estaba prescrito. Alguien se lo dio. Y la dosis fue calculada perfectamente para que pareciera un evento cardíaco natural.
Las piezas encajaron con un clic aterrador. El farmacéutico corrupto. Las visitas de Diego la noche de la muerte. La prisa por controlar la herencia. Diego había asesinado a nuestro padre. ¿Esto es suficiente para la policía?, pregunté, mi voz apenas audible. Es evidencia circunstancial fuerte. Combinada con lo que usted me dice sobre las falsificaciones y las finanzas, creo que sí. Pero necesitamos más. Necesitamos vincular directamente a Diego con la digoxina. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a confrontar a Diego, pero no sola. Iba a hacer que confesara, y lo iba a grabar. Lema Roberto. Necesito que me ayudes a cablear mi casa con grabadoras. Voy a invitar a Diego a cenar. Va a confesar, y vamos a capturarlo todo. Sofía, esto es peligroso. Si mató a tu padre, entonces necesito detenerlo antes de que lastime a alguien más. O antes de que huya con el dinero que robó. Pasamos 2 días preparando todo. Cámaras ocultas, grabadoras de audio, todo respaldado en la nube en tiempo real. Roberto estaría en una camioneta afuera, listo para intervenir si las cosas se ponían violentas. Invité a Diego a cenar bajo el pretexto de querer discutir la venta de mi parte del negocio. Has ganado, Diego, le dije por teléfono. Estoy lista para hablar números. Llegó puntual, con una botella de vino caro y una sonrisa triunfante. Valeria no vino, asuntos que atender, dijo Diego. Mejor. Más fácil sin testigos. Cenamos, hablamos de trivialidades. Diego estaba relajado, confiado. Pensaba que había ganado. Después del postre, serví café y finalmente fui al grano. Diego, antes de discutir la venta, necesito entender algo. ¿Por qué robaste $500,000 de la empresa? Su rostro se congeló. ¿De qué hablas? Saqué los documentos. Las firmas falsificadas. Los retiros no autorizados. Lo sé todo, Diego. Se puso pálido, luego rojo. Sofía, era solo temporal. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero? ¿Con los 2 millones que debes al casino? ¿O con la herencia de papá que planeabas robar? Se puso de pie bruscamente. No sabes de lo que hablas. Esas son acusaciones serias. Tan serias como envenenar a tu propio padre, dije, mi voz sorprendentemente calmada. El silencio que siguió fue absoluto. Diego me miró fijamente, y en sus ojos vi el momento exacto en que calculó sus opciones. Negar, atacar, huir. Vi el pánico, la rabia, el cálculo. Finalmente, se rió. Una risa amarga, vacía. ¿Envenenar? Sofía, estás delirando. Papá murió de un infarto. Murió de una sobredosis de digoxina. La autopsia lo confirmó. Su rostro se descompuso completamente. Ahí estaba. La admisión silenciosa. El reconocimiento de que había sido descubierto. Tú no entiendes, susurró finalmente. Estaba desesperado. Esos hombres iban a matarme. Papá tenía millones, ¿qué importaba si moría un poco antes? Era viejo de todos modos. Me quedé mirándolo, horrorizada. ¿Qué importaba? Era nuestro padre. Era un obstáculo, gritó Diego. Siempre controlando todo, siempre juzgándome, siempre prefiriéndote a ti. La perfecta Sofía con su carrera perfecta. ¿Mientras tú qué? ¿Mataste a papá por dinero? ¿Por deudas de juego? Lo hice por supervivencia, dijo, su voz ahora fría, calculadora. Y no puedes probarlo. Sonreí tristemente. Ya lo hice, Diego. Todo está grabado. La policía tiene la autopsia. Tienen las firmas falsificadas. Tienen tus llamadas con el farmacéutico. Y ahora tienen tu confesión. El color drenó de su rostro. Estás mintiendo. Roberto, dije hacia la puerta. El investigador entró, mostrando su teléfono donde se reproducía la conversación que acabábamos de tener. Diego intentó correr. Roberto lo detuvo. Los policías que esperaban afuera entraron segundos después. Mientras le leían sus derechos, Diego me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Si hubieras vendido, nada de esto habría pasado. No, Diego, respondí. Esto es culpa tuya. El momento en que decidiste que la vida de papá valía menos que tu deuda. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas policiales, abogados y medios de comunicación. La historia del heredero que asesinó a su padre millonario por la herencia era demasiado jugosa para que la prensa la ignorara. Fratricidio financiero, tituló un periódico. Muerte por codicia, otro. Valeria apareció en mi puerta 2 días después del arresto de Diego, con los ojos rojos e hinchados. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Sofía, por favor, suplicó. Diego cometió un error terrible, pero sigue siendo tu hermano. No puedes retirar los cargos. Valeria, mató a nuestro padre. No fue un error, fue asesinato premeditado. Estaba desesperado. Esos hombres del casino iban a matarlo.
Solo intentaba salvarse. ¿Y papá? ¿Quién lo salvó a él? Mi voz se quebró a pesar de mi intento de mantener la compostura. Papá pasó años salvando a Diego de sus propios errores. Le dio trabajo, dinero, oportunidades. Y Diego lo mató por eso. Valeria cambió de táctica, sus ojos se endurecieron. Eres tan santarona. Siempre fuiste la favorita. Papá te amaba más y Diego lo sabía. ¿Puedes culparlo por resentirte? ¿Disculpar un asesinato porque papá me quería? Valeria, sal de mi casa. Vas a destruir a tu propia familia por esto. Los niños se quedarán sin padre. Así, los niños. Diego tenía 2 hijos, Mateo de 12 años y Luna de 9. Víctimas inocentes en todo esto. Diego destruyó nuestra familia cuando mató a papá. Yo solo estoy asegurándome de que pague por ello. Los niños estarán mejor sin un asesino como modelo a seguir. Valeria salió furiosa, pero no sin antes lanzar un último dardo. Espero que puedas vivir contigo misma. Cuando estés sola en esa casa grande con todo el dinero de papá, espero que valga la pena. La verdad era que cada día era una lucha. Sí, había hecho lo correcto. Sí, la justicia estaba siendo servida. Pero seguía siendo mi hermano. Crecimos juntos, compartimos navidades, cumpleaños, memorias familiares. Y ahora estaba en prisión esperando juicio por asesinato. El fiscal del caso, el licenciado Martínez, era un hombre meticuloso y determinado. Tenemos un caso sólido, me aseguró durante una de nuestras reuniones. La autopsia, las firmas falsificadas, el testimonio de la mesera del casino, la grabación de su confesión. Diego Mendoza va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y el farmacéutico?, pregunté. También lo arrestamos. Está cooperando, ofreciéndonos todos los detalles de cómo Diego le compró la digoxina. Confirma que Diego le preguntó específicamente por algo que causara un paro cardíaco sin dejar rastro obvio. El juicio comenzó 3 meses después. Los medios convirtieron la sala del tribunal en un circo. Cámaras por todas partes, reporteros acosándome cada vez que entraba o salía. Diego llegaba con traje caro, afeitado, pareciendo el exitoso empresario que pretendía ser. Pero sus ojos contaban otra historia. Estaban vacíos, derrotados. El fiscal construyó el caso metódicamente. Expertos en grafología testificaron sobre las firmas falsas. La doctora Ruiz explicó detalladamente cómo la digoxina mató a papá. Roberto presentó las grabaciones de vigilancia, las llamadas telefónicas, todo. Pero el momento más devastador fue cuando reprodujeron la grabación de Diego confesando. Su voz llenó la sala del tribunal, era un obstáculo. ¿Qué importaba si moría un poco antes? Era viejo de todos modos. Escuché jadeos en la audiencia. Vi a Valeria hundirse en su asiento. Mateo y Luna no estaban presentes, gracias a Dios. Pero el resto de la familia extendida sí. Tíos, primos, amigos de papá. Todos escucharon a Diego admitir que mató a nuestro padre como si fuera un inconveniente menor. El abogado defensor intentó argumentar locura temporal, presión extrema de los acreedores, adicción al juego como enfermedad. Pero nada podía borrar esa grabación. Nada podía explicar los meses de planificación, la compra deliberada del veneno, la falsificación sistemática de firmas. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con las piernas temblorosas. Diego me miraba fijamente, su expresión inescrutable. El fiscal me guió a través de mi testimonio. La relación cercana con papá. El comportamiento extraño de Diego después del funeral. Mi investigación. El momento en que supe con certeza que mi hermano era un asesino. Señorita Mendoza, preguntó el fiscal, ¿fue difícil entregarle esta evidencia a la policía sabiendo que resultaría en el arresto de su hermano? Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admití, mi voz quebrándose. Pero papá merece justicia. Merece que la verdad salga a la luz. Y si no lo hacía yo, ¿quién lo haría? Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó pintarme como vengativa, motivada por el deseo de quedarse con toda la herencia. No es cierto, señorita Mendoza, que usted heredaría todo el patrimonio de su padre si su hermano va a prisión. Papá dividió todo equitativamente entre nosotros. Yo habría estado perfectamente feliz con mi mitad. Pero no voy a permitir que un asesino se beneficie de su crimen. Y no es conveniente que su hermano, el único otro heredero, esté ahora enfrentando cadena perpetua. Me incliné hacia adelante. Si cree que yo inventé pruebas forenses, grabaciones, testimonios de testigos y confesiones, entonces está tan delirante como su cliente. Mi hermano mató a mi padre. Punto. El juicio duró 2 semanas. Pero el jurado solo necesitó 4 horas para deliberar. Culpable. Asesinato en primer grado. Fraude. Falsificación. Cuando leyeron el veredicto, Diego no mostró emoción. Solo se sentó ahí, mirando al vacío.
Valeria sollozaba en la galería. Yo me quedé inmóvil, sintiendo un alivio abrumador mezclado con una tristeza profunda. Papá tenía justicia. Pero había perdido a mi hermano para siempre. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, una mujer mayor con expresión severa, no tuvo piedad. Diego Mendoza ha sido declarado culpable de uno de los crímenes más atroces, el asesinato premeditado de su propio padre por ganancia financiera. No mostró remordimiento, no mostró humanidad. Planeó meticulosamente quitarle la vida a un hombre que lo amaba y apoyaba incondicionalmente. Por eso, lo sentenció a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 40 años. Diego tenía 42. Saldría, si es que salía, como un anciano de 82 años. Valeria gritó. Yo permanecí en silencio. 40 años parecían mucho y a la vez insuficientes. ¿Cómo cuantificas una vida? ¿Cómo castigas adecuadamente a alguien que te quitó a la persona que más amabas? Después de la sentencia, mientras salía del tribunal, Valeria me alcanzó en el estacionamiento. Su maquillaje corrido por las lágrimas, su ropa arrugada. Ya no era la mujer perfectamente arreglada que conocía. Espero que estéis feliz, Escipio. Destruiste a tu propio hermano. Los niños crecerán sin padre por tu culpa. Me detuve, giré hacia ella. Los niños crecerán sin padre por culpa de Diego. Él eligió asesinar. Él eligió robar. Yo solo me aseguré de que pagara por ello. Eres un monstruo. Una monstruo fría y calculadora que solo se preocupa por el dinero. Si me preocupara solo por el dinero, Valeria, habría dejado que Diego se saliera con la suya. Habría aceptado una parte más pequeña de la herencia y habría seguido adelante con mi vida. Pero papá merecía más que eso. Merecía que alguien luchara por él. Valeria mi abafirio. El sonido resonó en el estacionamiento vacío. Mi mejilla ardía, pero no me moví. Adelante, dije tranquilamente. Golpéame si te hace sentir mejor. Pero no cambiará el hecho de que tu esposo es un asesino y que tú probablemente lo sabías. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Las llamadas telefónicas entre ustedes en las semanas previas. Las conversaciones sobre resolver el problema. Los mensajes eliminados que nuestro experto forense recuperó. Quizás no sabías los detalles específicos, pero sabías que Diego estaba planeando algo. Eso es mentira, susurró, pero su voz carecía de convicción. El fiscal decidió no acusarte como cómplice por falta de evidencia directa. Considera eso un regalo. Pero ambas sabemos la verdad. Se alejó tambaleándose. Nunca volví a verla después de ese día. La familia extendida tomó partido. La mitad me culpaba por traicionar la sangre familiar. La otra mitad entendía que había hecho lo correcto. Las cenas familiares, las reuniones navideñas, todo lo que alguna vez definió a la familia Mendoza, se desmoronó. Mi tía Gabriela, hermana de papá, fue una de las pocas que me apoyó completamente. Roberto estaría orgulloso de ti, me dijo durante un café una semana después de la sentencia. Hiciste lo que era correcto, no lo que era fácil. Eso requiere verdadero coraje. No me siento valiente, tía. Me siento destrozada. El coraje no es la ausencia de dolor, Sofía. Es hacer lo correcto a pesar del dolor. Entretanto, tuve que hacerme cargo completamente de las ferreterías Mendoza. Los $500,000 que Diego robó habían dejado algunos huecos financieros, pero nada que no pudiera arreglar. Contraté a un consultor financiero de confianza y a un abogado especializado en asuntos corporativos. Juntos, reestructuramos todo. También contraté a un nuevo director de operaciones para reemplazar a Diego. Alguien con experiencia real, no solo un título bonito. María Torres, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia en retail y gestión de cadenas. En 3 meses, María había mejorado la eficiencia operativa en un 25%. Pero el mayor desafío no fue el negocio. Fue qué hacer con Mateo y Luna, los hijos de Diego. Valeria, resultó, estaba tan involucrada en las deudas de Diego como él. El banco ejecutó su casa. Se mudaron con la madre de Valeria a un departamento pequeño en un barrio peligroso. Los niños sufrían. Mateo se volvió retraído, sus calificaciones cayeron. Luna tenía pesadillas. Me rompía el corazón verlos pagar por los crímenes de su padre. Tomé una decisión. Establecí un fondo fiduciario para su educación universitaria. $2 millones, accesible cuando cumplieran 18 años, administrado por un fideicomisario independiente. También ofrecí pagar su escuela privada y terapia. Valeria, orgullosa hasta el final, casi rechazó la oferta. Pero el amor por sus hijos ganó sobre su orgullo. Aceptó, aunque apenas me dirigía la palabra cuando coordinábamos los detalles. No hagas esto por culpa, me dijo en una de nuestras frías reuniones con abogados. Los niños no necesitan tu lástima. No es lástima, Valeria. Es justicia.
Mateo y Luna son inocentes. No van a sufrir financieramente por las decisiones de Diego si puedo evitarlo. Los meses pasaron. Diego apeló su sentencia. La apelación fue denegada. Intentó un acuerdo de culpabilidad reducida. Rechazado. Finalmente, la realidad se asentó. Pasaría el resto de su vida útil tras las rejas. Me escribió desde la prisión. Una carta de 6 páginas. La leí en mi oficina, con las manos temblorosas. Sofía, comenzaba. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesitas saber que cada día me despierto con el peso de haber matado a papá. No paso una hora sin pensar en lo que hice, en cómo destruí todo. La adicción al juego me consumió, el miedo a esos hombres me cegó. Pero nada justifica lo que hice. Papá merecía vivir. Merecía ver a sus nietos crecer. Y yo le robé eso. Te robé a ti eso. Me robé a mí mismo eso. No te pido perdón porque no tengo derecho. Solo te pido que cuides de Mateo y Luna. Que les digas que su padre los ama, aunque sea un monstruo. Que no dejes que mi legado sea solo muerte y traición. Diego. Doble la carta lentamente. No lloré. Ya no tenía más lágrimas para Diego. Pero sentí algo, una pequeña grieta en la armadura de rabia que había construido alrededor de mi corazón. No era perdón. Todavía no. Quizás nunca. Pero era reconocimiento. Diego finalmente entendía lo que había hecho. Guardé la carta en un cajón. Algún día, cuando Mateo y Luna fueran mayores, se la daría. Merecían saber que su padre, a pesar de todo, los amaba. Han pasado 2 años desde que Diego fue sentenciado. 2 años desde que mi vida se convirtió en un torbellino de investigaciones, juicios y titulares de periódicos. 2 años desde que perdí a mi padre y a mi hermano en el lapso de unos meses. Hoy es el cumpleaños de papá. Habría cumplido 70 años. Estoy en el cementerio, frente a su lápida de granito negro. Roberto Mendoza. Padre amado, empresario visionario, hombre de integridad. Dejé esas palabras grabadas. Son verdad. Hola, papá, digo en voz baja. Traje tu whisky favorito. Pongo la botella de Macallan de 25 años junto a la lápida. Sé que probablemente pensarías que es un desperdicio, pero nada es demasiado bueno para ti. Me siento en el pasto, sin importarme que mi traje Armani se ensucie. Diego fue sentenciado a 40 años. Supongo que ya lo sabes, donde quiera que estés. La apelación fue rechazada. No va a salir nunca, papá. Pasará el resto de su vida pagando por lo que te hizo. El viento sopla suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Casi puedo imaginar que es papá respondiendo. Las ferreterías están mejor que nunca. María, la nueva directora de operaciones, es brillante. Hemos abierto 3 sucursales nuevas. Los ingresos aumentaron un 35% este año. Creo que estarías orgulloso. Sonrío tristemente. Aunque probablemente me regañarías por trabajar demasiado, como siempre hacías. Una lágrima rueda por mi mejilla. Mateo y Luna están bien. Bueno, lo mejor que pueden estar dadas las circunstancias. Mateo está en terapia, mejorando sus calificaciones. Luna dibuja mucho. Su terapeuta dice que es su manera de procesar. Establecí los fondos fiduciarios que mencioné. Para su universidad, su futuro. No van a sufrir financieramente, te lo prometo. Pausa. Valeria, bueno, Valeria mi día. No puedo culparla. Destruye a su familia, aunque Diego lo hizo primero. Pero acepta mi ayuda para los niños. Eso es algo. Me limpio las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más difícil, papá? No es el negocio o las finanzas. Es estar sola en esa casa grande. La casa donde cenábamos todos los miércoles. La casa llena de recuerdos de ti. A veces preparo café por la mañana y olvido por un segundo que ya no estás. Tomo el teléfono para llamarte sobre una decisión de negocios antes de recordar. El sol comienza a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Pero estoy bien, papá. Realmente. La tía Gabriela me visita seguido. Tengo amigos que me apoyaron durante el juicio. El negocio prospera. E hice lo correcto. Sé que lo hice. Diego no podía salirse con la suya con asesinarte. No podía robar todo lo que construiste. Tenías que tener justicia. Me pongo de pie, sacudiendo el pasto de mi falda. Te extraño todos los días. Cada maldito día. Pero sigo adelante. Porque eso es lo que me enseñaste. Cuando mamá murió, nos mostraste cómo seguir adelante a pesar del dolor. Cómo honrar a alguien viviendo bien, viviendo con integridad. Toco la lápida. Prometo seguir haciendo que te sientas orgulloso, papá. Prometo cuidar el legado que construiste. Y prometo cuidar de Mateo y Luna, porque son inocentes en todo esto. Mientras camino hacia mi auto, mi teléfono suena. Es María. Sofía, discúlpame por llamar en el cumpleaños de tu padre, pero tenemos buenas noticias.
El contrato de la Secretaría de Obras Públicas. Lo conseguimos. 500 millones en 5 años. Sonrió a pesar de las lágrimas. Eso es increíble, María. Papá habría estado emocionado. Lo sé. Estoy segura de que él está orgulloso, donde quiera que esté. Esa noche, recibo una visita inesperada. Es Mateo, el hijo mayor de Diego. Tiene 14 años ahora, casi un hombre. Valeria lo trae pero se queda en el auto. Tía Sofía, dice nerviosamente. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, Mateo. Pasa. Nos sentamos en la sala. Le ofrezco agua, galletas. Está claramente nervioso, retorciendo las manos. Vi a mi papá la semana pasada, dice finalmente. En la prisión. Me pidió que te diera esto. Saca un sobre arrugado. Lo abro. Es otra carta de Diego. Sofía, hoy Mateo me visitó. Tiene 14 años y está creciendo sin un padre presente. Pero me dijo algo que me rompió el corazón y me dio esperanza al mismo tiempo. Me dijo, tía Sofía nos cuida. Pagó mi escuela, mi terapia. Dice que papá cometió errores terribles, pero que Luna y yo no tenemos que pagar por ellos. Dice que el abuelo nos habría amado. Gracias, Sofía. Gracias por ser mejor persona de lo que yo jamás fui. Gracias por cuidar a mis hijos cuando yo no puedo. Papá estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti, aunque no merezco estarlo. Sigue siendo la persona que papá crió. Sigue luchando por lo correcto. Y si algún día, en muchos años, puedes encontrar aunque sea un pedacito de perdón en tu corazón, sería más de lo que merezco. Diego. Miro a Mateo, que me observa con ojos tan parecidos a los de papá que duele. Mateo, digo suavemente. Quiero que sepas algo. Tu padre hizo cosas terribles. Cosas que no puedo y no voy a excusar. Pero tú no eres tu padre. Tú eres tú. Y tienes la oportunidad de ser mejor, de elegir mejor. ¿Crees que soy como él? Susurra. ¿Crees que voy a terminar como él? No. Creo que eres como tu abuelo Roberto. Creo que tienes su bondad, su potencial. Y voy a asegurarme de que tengas todas las oportunidades que él habría querido para ti. Mateo Laura. Yo también. Y en ese momento de dolor compartido, de pérdida compartida, algo sana. No completamente. Quizás nunca completamente. Pero un poco. Hoy, estoy de pie en la nueva oficina corporativa de Ferreterías Mendoza. Es un edificio hermoso, moderno, con vistas a la ciudad. En la pared principal cuelga un retrato de papá, sonriente, en sus mejores años. La empresa vale ahora $23 millones. Tenemos 12 sucursales en 3 estados. Empleamos a más de 300 personas. Todo el patrimonio que papá y yo construimos juntos, protegido, creciendo. Diego sigue en prisión. Le quedan 38 años. A veces me escribe. A veces respondo. Pequeños pasos hacia, no sé qué. ¿Perdón? ¿Paz? ¿Aceptación? El tiempo lo dirá. Mateo está en su primer año de universidad, estudiando administración de empresas. Quiere trabajar en las ferreterías algún día, para honrar al abuelo, dice. Luna es una artista talentosa, sus pinturas han ganado premios escolares. Valeria y yo tenemos una tregua incómoda. No somos amigas, probablemente nunca lo seremos. Pero podemos estar en la misma habitación durante los recitales de Luna sin hostilidad abierta. Y has progresado. La tía Gabriela cocina los miércoles en mi casa ahora. No es lo mismo que las cenas con papá, pero es algo. Una nueva tradición construida sobre las cenizas de la anterior. Miro el retrato de papá. Lo logré, papá, susurro. Justicia, protección del legado, cuidado de los inocentes. Todo lo que me enseñaste. Mi asistente toca la puerta. Señorita Mendoza, la junta directiva está lista. Voy enseguida. Mientras camino hacia la sala de juntas, pienso en el viaje. Desde la noche en que papá murió hasta hoy. La investigación, el descubrimiento horrible, el juicio, la sentencia. La pérdida de mi hermano, la ganancia de claridad sobre quién realmente era. Perdí mucho. A mi padre, a mi hermano, la ilusión de la familia perfecta. Pero gané algo también. Fortaleza. Propósito. La satisfacción de saber que hice lo correcto sin importar el costo. Entro a la sala de juntas. 12 pares de ojos me miran, esperando liderazgo, dirección. Les sonrío. Buenos días. Comencemos. Y comenzamos. Porque la vida continúa, los negocios crecen, y el legado de un buen hombre merece ser honrado cada día. Papá, descansa en paz. Tu hija se aseguró de que tuvieras justicia. Y se asegurará de que tu nombre signifique integridad por generaciones. Esa es mi promesa. Y siempre cumplo mis promesas.